Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias frescas y todo lo que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Hoy, prepárense porque vamos a desmenuzar un tema que ha estado generando muchísima controversia y especulaciones en las redes sociales de Demet Özdemir. Sí, la mismísima, la reina de las telenovelas turcas, la que nos ha robado el corazón con su talento y su belleza. Pero esta vez, no vamos a hablar de sus proyectos en la pantalla, sino de su vida personal, que como todos sabemos siempre está bajo la lupa. Y es que como recordarán, hace poco más de un año, Demet Özdemir contrajo matrimonio con el también famoso cantante y actor, Oğuzhan Koç. Una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas, con vestidos espectaculares, una fiesta llena de celebridades y, sobre todo, muchísimo amor. O eso era lo que creíamos. Porque desafortunadamente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Hace unos meses, saltaron las alarmas cuando empezaron a circular rumores de crisis en la pareja. Rumores que lamentablemente terminaron confirmándose con el anuncio oficial de su divorcio. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha pasado con Demet Özdemir después de la separación? ¿Cómo ha afrontado este duro golpe en su vida personal? ¿Ha logrado dejar atrás el recuerdo de Oğuzhan Koç y seguir adelante? Pues bien, en este vídeo vamos a analizar a fondo cada detalle de la vida de Demet después del divorcio. Vamos a repasar sus nuevos proyectos profesionales, sus cambios de look, sus apariciones públicas y por supuesto, las señales que nos indican que efectivamente Demet Özdemir ha pasado página y está lista para un nuevo capítulo en su vida. Así que si quieren saber todo sobre este tema, los invito a que se queden hasta el final del vídeo. No se lo pierdan. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejar su like si les gusta el contenido. Así nos ayudan un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Ahora sí, vamos con el chismecito. La verdad es que desde el anuncio de su divorcio, Demet Özdemir ha estado en el ojo del huracán. Los medios de comunicación no han dejado de seguirla, tratando de captar cada uno de sus movimientos, buscando alguna señal que revele cómo se siente realmente. Y obviamente las redes sociales han estallado con comentarios, especulaciones y, en algunos casos, incluso críticas. Ay, mi gente, las redes sociales no perdonan. Pero Demet, como la mujer fuerte y decidida que es, ha sabido mantener la compostura y afrontar la situación con elegancia y profesionalismo. No ha hecho declaraciones explosivas, no ha participado en dramas mediáticos y, sobre todo, ha evitado caer en provocaciones. Una reina, señoras y señores, una reina. En lugar de eso, Demet ha optado por concentrarse en lo que mejor sabe hacer, trabajar. Y es que desde el divorcio, su agenda ha estado más apretada que nunca. Ha estado grabando una nueva serie, ha participado en campañas publicitarias para importantes marcas y ha asistido a eventos y festivales internacionales. Dándole con todo, mi Demet con todo. De hecho, su participación en el Festival de Cine de Cannes fue uno de los momentos más comentados de los últimos meses. Demet deslumbró en la alfombra roja con un vestido espectacular, luciendo radiante y segura de sí misma. ¡Ay, mi gente, qué vestido! Un diseño que resaltaba su figura, un color que la hacía brillar, y esa actitud de infarto. Su presencia en Cannes fue interpretada por muchos como una señal de que Demet está decidida a seguir brillando en el mundo del espectáculo, sin importar los obstáculos que se le presenten. Y ojo que no solo era la ropa, sino también la mirada. Una mirada que decía, aquí estoy yo, más fuerte que nunca. Eso es lo que queremos ver, mi Demet. Y no solo eso, sino que también ha estado muy activa en sus redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de su día a día, mostrando su lado más auténtico y cercano. Dándole a los fans lo que quieren, mi gente. A través de sus publicaciones, hemos podido ver que Demet está rodeada de amigos y familiares que la apoyan incondicionalmente. También hemos podido ver que está disfrutando de su tiempo libre, practicando deportes, viajando y dedicándose a sus hobbies. Una vida plena, mi gente, una vida plena. Se le ha visto practicando pilates, disfrutando de cenas con amigas y hasta escapándose a alguna playa paradisíaca. Relajación y bienestar, ¿qué es lo que necesita? Todo esto, sin duda, demuestra que Demet Özdemir está superando el divorcio de la mejor manera posible, enfocándose en sí misma, en su carrera y en su bienestar emocional.
Una lección para todos nosotros, mi gente. Porque al final del día, lo más importante es querernos a nosotros mismos y CEU. Y darnos. Pero, ¿qué hay de Ouz Hancock? ¿Cómo ha reaccionado él ante la nueva vida de Demet? Pues bien, según fuentes cercanas a la pareja, Ouzhan también está tratando de seguir adelante. Aunque a diferencia de Demet, él ha mantenido un perfil más bajo, evitando aparecer en eventos públicos y limitando su actividad en las redes sociales. Un poquito más silencioso nuestro Ouzhan. Se dice que Ouzhan está enfocado en su carrera musical, componiendo nuevas canciones y preparando su próximo álbum. Música para el alma, mi gente. También se rumorea que está recibiendo apoyo psicológico para superar la ruptura. No hay nada de malo en pedir ayuda, mi gente. Al contrario, es un acto de valentía. En cualquier caso, lo cierto es que ambos, Demet y Ouzhan, están intentando rehacer sus vidas por separado. Y aunque es inevitable que el recuerdo de su relación siga presente, parece que ambos están decididos a dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Cada uno por su lado, mi gente, cada uno por su lado. Pero volviendo a Demet, es evidente que su actitud positiva y su determinación han sido clave para superar este difícil momento. Y es que, como ella misma ha declarado en varias ocasiones, Demet es una mujer luchadora, que no se rinde ante la adversidad. Una guerrera, mi gente, una guerrera. Recordamos aquella entrevista donde dijo, la vida me ha enseñado a levantarme después de cada caída. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Palabras sabias, mi Demet, palabras sabias. Además, Demet ha demostrado tener una gran capacidad para reinventarse. Después del divorcio ha experimentado con diferentes estilos y looks, mostrando una imagen más madura y sofisticada. Ha cambiado su corte de pelo, ha adoptado nuevas tendencias de moda y ha apostado por maquillajes más atrevidos. Un cambio de imagen, mi gente, un cambio de imagen. Pasó de un cabello largo y ondulado a un corte más moderno y elegante. ¿Y sus outfits? De infarto. Diseñadores de renombre se pelean por vestirla. Estos cambios de imagen, aunque puedan parecer superficiales, en realidad reflejan una transformación interna. Demet está explorando nuevas facetas de su personalidad, descubriendo nuevas pasiones y reafirmando su identidad. Buscando su esencia, mi gente, buscando su esencia. Se le ha visto interesada en la pintura, en la fotografía y hasta en clases de cocina. Una mujer multifacética. Y es que a veces, después de una ruptura amorosa, es necesario tomarse un tiempo para uno mismo, para reconectar con nuestros propios deseos y necesidades. Es un momento para reflexionar sobre lo que queremos en la vida y para tomar decisiones que nos hagan felices. Un tiempo para el autodescubrimiento, mi gente, un tiempo para el autodescubrimiento. Y eso es precisamente lo que parece estar haciendo Demet Özdemir. Está aprovechando este nuevo capítulo en su vida para crecer como persona, para fortalecer su autoestima y para construir un futuro lleno de éxitos y felicidad. Un futuro brillante, mi gente, un futuro brillante. Por supuesto, no podemos negar que el divorcio ha sido un proceso doloroso para Demet. Pero ella ha demostrado tener la fortaleza mental y emocional para superarlo. Ha aprendido a aceptar el pasado, a perdonar y a seguir adelante. Una gran lección de vida, mi gente, una gran lección de vida. Y es que, como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Y Demet Özdemir es un claro ejemplo de ello. Ha salido fortalecida de esta experiencia, con una mayor confianza en sí misma y con una visión más clara de lo que quiere en la vida. Una mujer renovada, mi gente, una mujer renovada. Además, Demet ha sabido rodearse de personas que la quieren y la apoyan. Sus amigos, su familia y sus fans han sido un pilar fundamental en su proceso de recuperación. Han estado ahí para escucharla, para animarla y para recordarle lo valiosa que es. Un gran equipo de apoyo, mi gente, un gran equipo de apoyo. Sus amigas cercanas han sido vistas acompañándola en viajes y eventos. Su familia, siempre presente, le brinda el amor y la contención que necesita. Y sus fans. Incondicionales. Y es que el apoyo social es fundamental para superar cualquier crisis. Contar con personas que nos quieren y nos entienden nos ayuda a sentirnos más seguros, más confiados y más capaces de afrontar los desafíos. No estamos solos, mi gente, no estamos solos. En definitiva, todo parece indicar que Demet Özdemir ha dejado atrás el recuerdo de Ouz Hancock y está lista para un nuevo comienzo.
Ha superado el divorcio con elegancia, profesionalismo y sobre todo, con una gran fortaleza interior. Una nueva etapa, mi gente, una nueva etapa. Ha aprovechado este momento para crecer como persona, para reinventarse y para construir un futuro lleno de éxitos y felicidad. Y lo más importante, ha demostrado que es una mujer luchadora, que no se rinde ante la adversidad y que está dispuesta a seguir persiguiendo sus sueños. Una inspiración para todos nosotros, mi gen. Una inspiración para todos nosotros. Así que si eres fan de Demet Özdemir, puedes estar tranquilo. Tu ídola está bien, está feliz y está lista para seguir brillando en el mundo del espectáculo. Y si no eres fan, pero has llegado hasta aquí, te invito a que admires su fortaleza y su determinación. Porque Demet Özdemir es un ejemplo de superación y de resiliencia. Una mujer admirable, mi gente, una mujer admirable. Ahora profundicemos un poco más en esos proyectos profesionales que han mantenido a Demet tan ocupada. Se rumorea que la nueva serie en la que está trabajando es un drama romántico con un giro inesperado. Los detalles se mantienen en secreto, pero se dice que su personaje es muy diferente a los que ha interpretado anteriormente. Un nuevo desafío actoral, mi gente, un nuevo desafío actoral. Además, las campañas publicitarias en las que ha participado han sido todo un éxito. Marcas de renombre la buscan para ser su imagen, gracias a su carisma y belleza. Un imán para las marcas, mi gente, un imán para las marcas. Desde productos de belleza hasta marcas de ropa, Demet lo promociona todo con su toque único. Y no olvidemos su participación en eventos y festivales internacionales. Cannes fue solo el comienzo. Se espera que Demet asista a otros eventos importantes en los próximos meses, consolidando su carrera a nivel mundial. Conquistando el mundo, mi gente, conquistando el mundo. Pero más allá de su carrera profesional, también es importante destacar su lado más humano. Demet participa activamente en causas benéficas, apoyando a organizaciones que luchan por los derechos de los niños y los animales. Un corazón de oro, mi gente, un corazón de oro. Se le ha visto visitando hospitales infantiles y refugios de animales, brindando su apoyo y cariño. Su compromiso social es admirable y la convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Volviendo al tema del divorcio, es importante recordar que las rupturas son difíciles para todos, independientemente de la fama y el éxito. Demet y Oğuzhan eran una pareja muy querida por el público, y su separación fue un golpe para muchos de sus fans. Se especuló mucho sobre las causas del divorcio, pero ambos han mantenido la discreción y el respeto mutuo. No han hecho declaraciones públicas que puedan dañar la imagen del otro, lo cual demuestra su madurez y profesionalismo. Respeto ante todo, mi gente, respeto ante todo. Aunque es inevitable sentir tristeza por el final de su relación, también es importante celebrar su nueva etapa individual. Demet y Oğuzhan tienen mucho talento y potencial, y estamos seguros de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Ahora, después de analizar a fondo la vida de Demet Özdemir después del divorcio, creo que podemos concluir que efectivamente Demet ha pasado página. Ha dejado atrás el recuerdo de Oğuzhan Koç y está lista para un nuevo capítulo en su vida. Una nueva vida, mi gente, una nueva vida. Ha superado el divorcio con elegancia, profesionalismo y sobre todo con una gran fortaleza interior. Se ha enfocado en su carrera, en su bienestar emocional y en rodearse de personas que la quieren y la apoyan. Enfocada en lo positivo, mi gente, enfocada en lo positivo. Ha experimentado con diferentes estilos y looks, mostrando una imagen más madura y sofisticada. Ha aprendido a aceptar el pasado, a perdonar y a seguir adelante. Aprendiendo a vivir el presente, mi gente, aprendiendo a vivir el presente. En definitiva, Demet Özdemir es un ejemplo de superación y de resiliencia. Ha demostrado que después de una ruptura amorosa, es posible rehacer la vida y construir un futuro lleno de éxitos y felicidad. Un ejemplo a seguir, mi gente, un ejemplo a seguir. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado analizando la vida de Demet Özdemir después del divorcio. Un vídeo lleno de chismecito, mi gente, un vídeo lleno de chismecito. Recuerden que en este canal, siempre les traemos los chismecitos más jugosos, las noticias más frescas y los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre al día con el chisme, mi gente, siempre al día con el chisme. Y ahora, me gustaría saber su opinión.
¿Qué les pareció la actitud de Demet Özdemir después del divorcio? ¿Creen que ha logrado dejar atrás el recuerdo de Oğuzhan Koç? ¿Qué le desean para el futuro? Queremos saber su opinión, mi gente, queremos saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Comenten, comenten, mi gente, comenten. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Denle like, compartan y suscríbanse, mi gente, denle like, compartan y suscríbanse. Recuerden que al suscribirse activan la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y al darle like y compartir, nos ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Activen la campanita, mi gente, activen la campanita. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. A comentar, mi gente, a comentar. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Un abrazo virtual para todos, mi gente, un abrazo virtual para todos. Les mando un abrazo gigante, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima, mi gente, hasta la próxima. No se pierdan el próximo chismecito.